Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual comentamos, analizamos, discutimos los fallos más emblemáticos, las sentencias más relevantes del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a platicar de la controversia constitucional 112/2018, que aborda la temática del Poder Judicial y de la configuración de los órganos del Poder Judicial en la Ciudad de México, derivado de un proceso de promulgación de la primera constitución política en la capital de la República. A diferencia de otras entidades federativas, quienes habitamos en la Ciudad de México no teníamos una constitución propia y hubo un tránsito deliberativo, parlamentario, que involucró reforma a la Constitución Federal, una asamblea constituyente, en fin, una serie de hechos que dieron a la postre lugar a la primera constitución. Esta constitución fue materia de análisis, ahorita lo vamos a platicar con nuestros invitados por parte de la Corte, pero también derivaron una serie de leyes que regulaban naturalmente las determinaciones que la Asamblea Constituyente incluyó en el texto constitucional de la capital de la República, y a su vez estas leyes también fueron materia de impugnación. Esta controversia constitucional sobre la que vamos a platicar trata sobre una de esas leyes, particularmente en referencia al Poder Judicial de las entidades federativas de la Ciudad de México. Y para entender esta sentencia, le doy la bienvenida a David Bone. Bienvenido. Gracias. Un gusto tenerte aquí nuevamente, David, porque gracias. Ya nos habías hecho favor de acompañarnos. Un gusto recibirte. Y a José Juan Torres. José un placer. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Pues te preguntaría, José Juan, ¿por qué no nos das un poco el contexto de cómo el caso llega a la Corte? Aquí no hay secuela procesal porque tratándose de controversia llega directo, pero entendamos, digamos, el contexto para las personas que nos ven, por favor. Sí, claro. Bueno, como bien lo mencionaste, forma parte de una serie de acciones y controversias que promueven diversas instancias, incluso, por ejemplo, esta que vamos a hablar justamente fue el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y que tienen que ver justamente con este proceso que fue bastante debatido sobre el origen de la Constitución Política de la Ciudad de México. Este en particular se refiere, como bien recordarán, hubo 4 acciones de inconstitucionalidad, básicamente, que se dividen justamente en 2, una que analiza los conceptos propiamente electorales, sí, y otra que se refiere justamente a otros temas ya de otros derechos que se incluyen en la Constitución y formas de organización también, una de ellas el Poder Judicial, por poner un caso. También tenemos una serie de controversias que también se desprenden de este caso, interpuestas por el Poder Judicial de la Ciudad de México, por el Poder Ejecutivo Federal y también por el Senado de la República. O sea que dio lugar a un enorme debate. Muchísimo debate, sí. Muchísimo debate, muy accidentado. Sí. Y obviamente también de esta Constitución deriva un mandato para que el Congreso de la Ciudad de México expida las leyes que justamente desarrollen los preceptos de la Constitución. Entre estas 2 leyes que tiene que emitir bastantes, sobre todo porque su origen tiene como su origen la propia Constitución de la Ciudad de México, tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Justamente esta controversia de la que vamos a hablar hoy se enfoca justamente en estas 2 leyes orgánicas y particularmente en la del Poder Judicial de la Ciudad de México, que es exactamente lo que vienen controvirtiendo, el desarrollo legal de esas disposiciones constitucionales que fueron combatidas también en las controversias constitucionales. Fundamentalmente en la controversia constitucional 81/2017 es donde se desdobla particularmente esta parte del análisis de la Constitución de la Ciudad de México en lo que se refiere a la organización del Poder Judicial. A ver, déjame entender esta parte, nada más para que quienes nos están viendo nos puedan seguir. Entonces, la Corte en esta controversia 81/2017 se hace cargo, para entender esto, de las impugnaciones a la Constitución. Exactamente. Y la controversia 112, que es de la que vamos a hablar, al desarrollo legislativo. De estas 2 leyes que tú mencionaste. Exactamente. Esta última controversia ya habla justamente del desarrollo legislativo que tiene que realizarse en términos de los transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México. Oye, y cuéntanos de fondo qué impugna el Poder Judicial. ¿Viene a la Corte y qué reclama? Bueno, vienen reclamando 4 aspectos fundamentales, que se refieren primero a esa atribución que se le dio a un Consejo Judicial Ciudadano. Consejo Judicial Ciudadano. Quisiera contextualizarlo un poco para explicarlo. Dentro de la forma en cómo el Poder Constituyente de la Ciudad de México determinó que se ordenaría
organizaría la función judicial, contempló la figura de un Consejo Judicial Ciudadano. ¿Qué hace este Consejo Judicial Ciudadano? Haría tres cosas fundamentalmente: la designación de todos los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Designación? O sea, los nombra, ¿un ciudadano nombra a un consejero? Exactamente. Este Consejo Judicial Ciudadano integrado a su vez por 11 miembros, 11 integrantes, 7 de ellos literalmente tendrían de tener cierto perfil de juristas, digamos un perfil. Tienen que ser tendrían que ser justamente, pues, exactamente, expertos en derecho, y los demás, es omiso al decir ello, podría ser cualquier otro. Pero ellos nombran a los consejeros. Ellos nombrarían a los consejeros de la Judicatura. A su vez, estos integrantes del Consejo Judicial Ciudadano serían designados por las 2/3 partes del Congreso de la Ciudad de México. Este es uno de los principales puntos interesantes. Es decir, tenemos un órgano que no forma parte del Poder Judicial local. No, ni de ningún poder. De ningún poder. Es una instancia que utilizaron para decir que iban a ciudadanizar el proceso de designación concretamente de los consejeros. ¿De todos los consejeros? De todos los consejeros. Los iban a designar concretamente ellos. Y también intervenían en otros nombramientos, en este caso, pero es solo de proponer. Proponían al jefe de gobierno, quien podría ocupar el cargo de fiscal general de la entidad, y propondrían a quienes serían los fiscales de materia electoral y anticorrupción. Pero estos eran solo propuestas. La parte que suscitó problemas fue la designación de los consejeros de la Judicatura. Ahí se iban a nombrarlos a todos, a sus 7 integrantes. Ahí tenemos el primero de los 4 puntos. Ahí tenemos el primero de los 4 puntos. El otro era el problema que se suscitaba porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia se estableció que solo podría durar 1 año como presidente de este órgano. Es decir, se limitaba justamente el periodo de su duración, lo cual también, a juicio del Poder Judicial que activó la controversia, vulneraba los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial. Y también tenemos, por otro lado, la prohibición que existía de forma expresa de que quien presidiera el Consejo de la Judicatura no pudiera ser también presidente del Tribunal Superior de Justicia al mismo tiempo. O sea, ¿tiene que haber 2 presidencias? 2 presidencias, entre un Poder Judicial donde se compone, como lo sabemos, de un órgano que encargado de la función administrativa, ahora volvemos con ello, y otro de las funciones jurisdiccionales. Bueno, lo que se pretendía era que estas 2 funciones estuvieran presididas, estos 2 órganos, presididos de manera distinta. Esto es básicamente. Y un último punto que era muy relevante, que se refiere a la forma en cómo se aprueba el presupuesto, el proyecto de presupuesto que se envía justamente al Congreso para que se apruebe. En este caso decían que solo debería tener intervención el Consejo de la Judicatura en su proyección, sin pedir ningún punto de vista o alguna opinión al tribunal, y se enviaría de forma directa. Estos son los puntos que literalmente ocasionaron una serie de dificultades porque, a juicio en este caso del Poder Judicial, vulneraba la autonomía y la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, básicamente. David, sí, claro. José Juan nos está hablando de un órgano que es el Consejo de la Judicatura aquí en la Ciudad de México, que tiene a su vez un símil a nivel federal, el Consejo de la Judicatura Federal, y en las entidades federativas, pero a lo mejor las personas que están viendo el programa pues se preguntarán, oye, ¿qué es esto de los consejos de la Judicatura, verdad? ¿Por qué no nos ayudas a entender esta figura y cuáles son sus competencias? Claro, doctor. Hay que remitirnos a la definición de algo que es bien importante para todas las personas para contextualizar la importancia de este tema. El derecho humano de acceso a la justicia, el derecho humano a la tutela judicial efectiva. Todas las personas tenemos derecho a acceder a la justicia a través de medios de reclamación con el propósito de que se garanticen nuestros derechos frente a acciones u omisiones de particulares o de la misma autoridad. Hay de tal suerte un sistema universal, distintos sistemas regionales, un sistema nacional y en el caso ya de nuestro país 32 sistemas locales jurídicos o como también se les llama sistemas de protección de derechos humanos. Hay instituciones que son las responsables de salvaguardar a través de una serie de procedimientos la efectividad de estos derechos. Es decir, en particular una persona cuando siente transgredido un derecho acude a una institución que depende, por supuesto, que es propiamente el Poder Judicial. Hay 32 poderes judiciales en cada una de las entidades federativas, hay un Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial se integra a nivel federal y a nivel local principalmente por, en el caso federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un órgano auxiliar que es
un órgano de administración y vigilancia, que es el Consejo de la Judicatura Federal, es decir, prácticamente todos los aspectos administrativos del Poder Judicial de la Federación recaen en ese órgano. No dicta sentencias. No. La función jurisdiccional separada de la función administrativa. La administrativa, pensemos en que, por ejemplo, comprar el papel para las sentencias, administrar los edificios donde están los tribunales. Toda la parte que puede ser dentro de una función pública, gubernamental, recaer en el área administrativa, o más bien, todo lo que no sea propiamente jurisdiccional, correcto, es decir, todo lo que no tenga que ver directamente con recibir, estudiar un caso y emitir una resolución, una sentencia con respecto a ese caso, recae en el órgano auxiliar administrativo. Lo mismo pasa en los estados. En los estados se replica, ¿no? Así es, los estados tienen, ahora hemos visto últimas fechas, hay una entidad federativa, no recuerdo cuál es, la vimos hace poco, que sustituyeron el Consejo de la Judicatura Local por una junta que se llama Junta de Administración. ¿Sí? La Constitución Federal, a excepción de la Ciudad de México, no mandata de qué forma el resto de las entidades federativas deben contar con este órgano administrativo, de funciones administrativas. Entonces, en todos los estados hay o una junta de administración, que si no me equivoco prácticamente solo en este caso es una junta local de administración, las demás son consejos de la judicatura locales, ¿sí? y tribunales superiores de justicia, que se encargan de recibir, tramitar y responder a la ciudadanía todos los procedimientos judiciales frente a una presunta o posible violación a un derecho humano. Ahora, David, ¿por qué es importante la estructura y la función de un consejo de la judicatura? Las personas que nos están viendo a lo mejor dicen, oye, pero si yo vengo a reclamar, como muy bien lo explicaste de manera clarísima, pues la violación de un derecho y yo lo que quiero es que dicten una sentencia favorable a mí. ¿Por qué tiene que haber un órgano que administre, etcétera? ¿Cuál es la relevancia de esto? Que el órgano esencialmente, determinantemente jurisdiccional o judicial se dedique a su vocación principal, que es impartir justicia. Yo no me distraigo administrando, no que no sea una función necesaria, por supuesto que y que te lleva tiempo y es complejo, ¿no? Y es un reto interesante, doctor. Yo creo que reflexionar en torno a la función, al papel, a la importancia, al diseño que hoy en día deben tener los consejos de la judicatura local o estas juntas locales de administración, nos obliga a remitirnos al origen del Consejo de la Judicatura Federal, sí, a la reforma de 1994 y poderlo contextualizar. Es decir, hay diferentes formas de llevar a cabo la administración de este tipo de instancias. Depende, por ejemplo, mucho de si está separado, como en el caso de nuestro país no lo está, pero en otros sí, el Tribunal de Legalidad de un tribunal o de una corte constitucional. Sí, es un modelo, ¿verdad? En algunos países se sigue ese modelo. Así es, y sobre todo cuando hay corte constitucional, sí, como instancia de cierre, separados los temas de legalidad, el órgano administrativo no necesariamente depende ni está ligado a la corte constitucional. Es correcto. En nuestro caso obedece a una necesidad histórica y habría que ver cómo ha evolucionado la forma en que ha funcionado la organización, la dirección de los asuntos administrativos. Entonces, para asegurar que la independencia y la autonomía que son inherentes al Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como en los locales, no se vean afectados o transgredidos estos principios y sus subprincipios y manifestaciones a través del accionar del órgano administrativo, es que se impugnó y se estudió este caso en particular. Es decir, tan importante es la conformación del Tribunal Superior de Justicia, no solamente de la Ciudad de México, de cualquier estado, como la integración y el funcionamiento, las facultades y la interrelación que el tribunal tiene con su órgano de administración, en este caso el Consejo de la Judicatura Local. Es decir, no basta con decir los integrantes del órgano jurisdiccional o judicial son nombrados democráticamente y de una forma tal que de acuerdo con los principios y las normas constitucionales, convencionales, hay una serie de principios básicos internacionales que hablan acerca de la independencia y autonomía judicial. Hay documentos de ONU, ¿no? Sobre sí, por supuesto. Hay un documento de 1985, los principios básicos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana ha dado mucha luz también en ese sentido. No basta con garantizar en el proceso de designación, de selección de los integrantes de los tribunales locales, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las y los ministros, la autonomía y la independencia, sino también tienen que seguir esa misma suerte sus órganos de administración. ¿Para qué? Para que no haya ninguna subordinación ni de facto ni formal de un órgano con respecto al otro que pueda afectar. Lo más importante es esto y el propósito de este tema y de esta controversia en particular, la imparcialidad, ¿sí? Y la independencia de la actuación de los tribunales, de los
quienes tienen en sus manos el deber, la obligación de brindarle justicia a las personas, para que las personas accedan a una, permítaseme la expresión, a una justicia de facto, realmente justa, pues, que reúna los requisitos y que cumpla con los principios. Se necesitan órganos autónomos e independientes. Y ese es un reclamo social, ¿eh? La mayor parte de mexicanos queremos eso, queremos eso. Por eso es muy importante lo que dices, David. José Juan, entonces, pues David nos está poniendo en la mesa una visión muy clara de cuál era la discusión de este asunto. División de poderes, independencia judicial, autonomía en la función judicial, porque, y ahí quiero que entremos un poquito ya para acercarnos al fondo. Por ejemplo, en la lógica de lo que David con tanta claridad expuso, la figura del Consejo Judicial Ciudadano pudiera afectar estos principios, independencia, autonomía, la calidad de la impartición de justicia. A ver, ¿qué reflexión nos puedes compartir ahí? Ok. Efectivamente, el Consejo Judicial Ciudadano como tal tuvo ese propósito. Uno lee justamente las razones que tuvo el constituyente, el Poder Legislativo, para decir por qué quiere un Consejo Judicial Ciudadano y su idea era ciudadanizar este proceso, en una intención incluso hasta para evitar prácticas de corrupción. En este sentido, este, digamos, era el propósito fundamental. ¿Qué es lo que sucede? Cuando advertimos que estas normas, como las que regulan el Consejo Judicial Ciudadano, entran en interacción con otras, como las que acabamos de comentar, que se relacionan con la estructura y organización del Poder Judicial de la ciudad, empezamos a ver que empieza a fomentar una serie de efectos que posiblemente no sean deseados, es decir, que no nos lleven justamente a una buena administración de justicia. ¿Por ejemplo? Justamente, por ejemplo, cuando y se señala en la resolución, si este Consejo Judicial Ciudadano es electo exclusivamente por el Poder Legislativo de la entidad, puede generar suspicacias respecto de que un poder de manera indirecta, en este caso el legislativo, esté incidiendo en otro, en el caso, un aspecto muy importante, que es la administración justamente del Poder Judicial. O sea que, a ver, si entiendo bien, no sería 100% ciudadano, porque los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, a su vez, fueron nombrados por el Congreso local. Exactamente, y solo por el Congreso local. Correcto. En esta parte justamente es donde empieza a generarse esa suspicacia, o se puede presentar esta forma tan desequilibrada de intervención entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la entidad. Esto es lo que puede generar, es decir, puede a la larga esta forma de relación derivar en una subordinación prácticamente del Poder Judicial respecto del Poder Legislativo de forma indirecta. A ver, pero a ver, José Juan, aquí estoy pensando en el modelo del Consejo de la Judicatura Federal. En el Consejo de la Judicatura Federal hay 2 integrantes que los nombra el Senado. Claro. Pero aquí eran todos los... Todos. ¿Eso es un factor que pesa o no? En tu criterio y en el criterio de la Corte. Sí, claro que pesa y desde luego conforme el criterio de la Corte también. Es cierto, el Consejo de la Judicatura Federal tienen asiento un representante del Poder Ejecutivo, 2 del Poder Legislativo, es decir, nombrados por el Senado, y los restantes mayoritariamente son del Poder. Que son 4 para conformar un órgano de 7, ¿verdad? Exactamente, y justamente aquí hay que tomar como antecedentes criterios de la Corte sobre el respecto. En una controversia 32-2007, hablaba justamente cuál eran esta forma o estos principios que deben de tener los consejos de la Judicatura. Y es importante comentarlo. Los consejos de la Judicatura obligatoriamente, ¿dónde deben existir? A nivel federal, lo tenemos en el artículo 100 de la Constitución y en el 122 de la Constitución referida justamente al Poder Judicial. Todas las demás entidades... Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí. En todas las demás entidades federativas pueden o no tenerlo, pero si deciden tenerlo, tienen que ajustarse a ciertos principios. Uno de ellos, justamente para garantizar la autonomía y la independencia, es que sean mayoritariamente integrados por miembros del Poder Judicial, básicamente. Porque esto garantiza justamente esta autonomía e independencia y de que tendrá representatividad del Poder Judicial justamente en su órgano, que es básicamente una pieza neurálgica, porque es el que lleva a cabo toda la administración. Bueno. No hace una tarea menor, simplemente es la organización, administración y vigilancia. Todo lo que nos decía David. Pues, la cuestión presupuestaria es más. Algunos de los requisitos que se establecen para que exista una auténtica independencia judicial son, por ejemplo, la estabilidad en el cargo. Claro. Tiene que ver incluso con la irreductibilidad salarial. Y estos varios aspectos son definidos también por el Consejo de la Judicatura e incluso de su propio personal administrativo. Es decir, un tribunal no solamente son jueces y no son magistrados, hay un cúmulo de personal que hace que este poder funcione.
Entonces, si de alguna manera se pretende obstaculizar su labor, podría ser a través del Consejo de la Judicatura. Justamente en esto debe haber un equilibrio que permita que este Consejo no interfiera en las funciones jurisdiccionales que lleva a cabo el tribunal. Este es justamente el tema. Cuando son nombrados exclusivamente por el Poder Legislativo, puede generar... De manera indirecta en este caso, claro. Justamente. Entonces, como vemos, es justamente todas las disposiciones que regulaban este sistema lo que nos hace pensar, o hacía pensar justamente, bajo el criterio de esta Corte, que podía haber justamente una afectación a los principios de independencia. En relación al tema de la designación. Exactamente. Déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida para seguir analizando esta controversia constitucional 112-2018, que en realidad, como ustedes están viendo en la explicación tan clara de nuestros invitados, pues se refiere al modelo de configuración de órganos de gran relevancia en relación a la impartición de justicia a nivel federal y local en cada una de las 32 entidades federativas del país. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, estamos conversando sobre la controversia constitucional 112-2018 con José Juan Torres, con David Bone de la Garza. David, a ver, José Juan nos estaba pintando un panorama extraordinariamente importante en esta designación indirecta por parte del Congreso local y al final la Corte pues observa que esto no es correcto, hay una declaratoria de invalidez ahí, ¿no? Sí, yo creo que es importante advertir algo. El esfuerzo, sin duda, del órgano legislativo, de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, primero con la Constitución, por supuesto, y después con las leyes, en este caso la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso, tuvo un propósito, una finalidad me parece a mí que hay que rescatarlo, muy notable, positiva, en cuanto a pretender ciudadanizar un proceso a través del cual se arriba a una función muy importante como es la impartición de justicia. Creo que lo que denota este caso en particular es los retos que hoy en día enfrentamos como sociedad, la sociedad mexicana, la sociedad en las entidades federativas, con respecto a dos cosas: la teoría constitucional contemporánea frente o de cara a los retos de la teoría política contemporánea. Es decir, hoy estamos hablando cada vez con mayor insistencia de algo que es bien importante: diseñar y reforzar mecanismos de democracia participativa, pero ojo, en un contexto de democracia representativa. Entonces, en ese sentido... No está fácil, ¿eh? No, claro que no, porque llegamos a este tipo de situaciones. Es decir, yo quiero ciudadanizar, nadie está en contra de que se ciudadanice, de que se le dé mayor entrada a la sociedad civil, organizada o no, es decir, que haya control, finalmente es control social, sí, es un mecanismo de control social. El tema es que con el diseño constitucional actual que tenemos en nuestro país y por lo tanto en las entidades federativas, este tipo de mecanismos tienen que estar perfectamente insertados y diseñados de forma tal que no rompan con la armonía. ¿Por qué? A ver, vamos al ejemplo del Consejo Judicial Ciudadano, que otra vez que nos comentaba el maestro Torres, la hizo con mucha claridad. Nadie ve mal, por supuesto, un Consejo Judicial Ciudadano, que lo tomes en cuenta. Además, el Consejo se iba a apoyar en organizaciones, en especialistas, sí, en académicos. Creo que había por ahí un sistema de propuesta de escuelas y facultades de Derecho, ¿no? Que claro, lo ve uno y dice, bueno, por supuesto que es muy conveniente, sí, ¿no? Pero si al mismo tiempo que tomamos en cuenta que el Consejo Judicial hubiera nombrado a los integrantes del Consejo de la Judicatura, no perdemos de vista que el Consejo de la Judicatura es el que propone al Congreso de la Ciudad de México los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, ¿eso qué significa? Que directamente e indirectamente, como consecuencia, el Congreso de la Ciudad de México estaría nombrando tanto a los consejeros de la Judicatura de la ciudad como a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Oye, ¿y eso cómo se lee a la luz de los principios que tú mismo comentabas de autonomía, de independencia? Porque ahí ya no estás pintando un panorama... Bueno, me parece, y tú eres experto en el tema de los principios constitucionales y de un sistema como el nuestro, un sistema federal, democrático, en un sistema constitucional como el nuestro, ¿no? Un principio fundamental
en nuestra Constitución y para asegurar los fines constitucionales, en el caso del Estado mexicano, es la división de poderes. Buenísimo. Ese yo creo que es el concepto del que hay que partir, ¿no? El principio de división de poderes, que implica, por supuesto, que tiene que haber una interrelación, una colaboración, una coordinación, hoy en día ya no solo entre los poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, sino entre la desbordada lista de órganos constitucionales autónomos. En ese sentido, cada mecanismo que se pretenda tiene que al mismo tiempo respetar las implicaciones, los requisitos del principio de división de poderes, que no se carguen más funciones en un poder que en el otro, que no se supedite un poder al otro, no solo formalmente, sino en la práctica como consecuencia. Entonces, el reto es cómo diseñamos este tipo de instrumentos. Insisto, creo que el propósito fue muy bueno, el propósito de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México, pero lo que resultó pues de cara al diseño que ya tenemos es, me parece, una afectación al principio de división de poderes, concretamente una invasión del poder legislativo de la ciudad al poder judicial de la ciudad, ¿sí? Y los dos son muy importantes para que la sociedad funcione como tal y para que las instituciones le puedan responder a las personas, ¿no? Sin duda. José Juan, nos planteaste una lista de temas que están integrados por 4 elementos, ¿no? Ya David nos explicó, y tú también con mucha claridad, el primero, que es este sistema de designaciones, que a la postre efectivamente pues, no tiene demasiado encaje en esta lógica de principios constitucionales. Te quiero pedir que nos ayudes a entender el segundo, esta idea de la duración de 1 año en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Okay. El Poder Judicial decía que es poco. Esto, ¿cómo lo valora la sentencia? ¿Cómo lo analiza la Corte? Y si te parece, te preguntaría además, si vale la pena, te pregunto, poner en la mesa la idea del principio de la buena administración para poder entender mejor esta temática. Claro, el principio justamente de buena administración es bien importante en este tema. Si bien expresamente no está referido en algún momento en la sentencia, sí está en el espíritu de toda ella. Es decir, este principio de buena administración, reconocido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y también, esto fue en el 2000, y más, digamos, expresamente o más desarrollado en la Carta Iberoamericana de los Derechos de los ciudadanos con relación a la administración pública. ¿A qué se refiere el principio de buena administración? Obliga al Estado justamente a que cuando estructura la forma en cómo se organizan los diversos poderes públicos, órganos, constituciones autónomos, cualquier otra estructura, no puede adoptar ya cualquier modelo. Tiene que ser uno que tenga por propósito lograr los fines que le dan sentido al Estado. En este caso muy concreto estamos hablando del derecho fundamental que tienen los ciudadanos a una justicia que sea absolutamente imparcial y objetiva, desde luego. Entonces, cuando tengo un modelo de organización que me impide o obstaculiza este derecho fundamental, entonces no estoy cumpliendo con los objetivos de la buena administración. Si entendemos justamente esto, veremos que a la luz de estas reformas que se hicieron o estas nuevas leyes que se expiden para dar cumplimiento a la Constitución que organizó de cierta manera el Poder Judicial, vemos que sí obstaculizan. Diríamos, la duración de 1 año del presidente del tribunal ¿tiene en sí mismo algún problema? Diríamos aparentemente no. Es decir, lleva a cabo una serie de funciones, generalmente protocolarias y de administración, pero del propio tribunal en sus funciones jurisdiccionales. Digamos, en apariencia no tendría mayor problema, pero cuando lo vemos que deben de tener una interrelación, un diálogo entre el órgano que lleva a cabo la administración con la función jurisdiccional. O sea, el Consejo de la Judicatura. Exactamente. Entonces empezamos a ver que puede haber aquí una serie de efectos no deseados posiblemente que lleven a una mala práctica, ¿no? Pero porque la ley orgánica también señalaba que la duración del presidente del Consejo, que ese es el tercer punto, ¿no? Pero, digamos, remitiéndonos de esto de la duración, el presidente del Consejo de la Judicatura en la Ciudad de México duraba 3 años. Exactamente. Y el presidente del Tribunal Superior 1 año. Dura 1 año. ¿Y eso tiene sentido? No tiene mucho sentido porque recordemos que también uno de los temas es la brevedad del tiempo. O sea, la brevedad del periodo del presidente del tribunal no le permite hacer una planeación de una política judicial a largo plazo. En 1 año difícilmente podría hacerla. La interlocución que debería tener con el órgano de administración se va a dificultar justamente porque primero no coincidirían las dos presidencias y tienen periodos diferenciados.
Entonces eso puede generar incluso hasta que las mismas competencias que ejerce en el ámbito de la administración, el Consejo de la Judicatura, con las funciones jurisdiccionales, puedan eventualmente entrar en conflicto. Sí. Y lo que es peor, no tenemos un supuesto para que entre ellos puedan interponer algún recurso que alguien más pueda resolver. Es decir, no existe esta posibilidad. ¿Qué es lo que genera entonces que el presidente del tribunal dure solamente un año? Lo que dificulta es que existe este diálogo que debería existir. Por ejemplo, en algunos aspectos concernientes a temas como la adscripción de un juez, de un magistrado, deberían estar conciliadas entre ambas instancias, porque si no esto va a impactar de manera negativa, obviamente en el ciudadano que lo que desea es un servicio eficaz de administración de justicia, que pueda tocar la puerta del tribunal y sepa que va a tener un juez que va a ser independiente en sus resoluciones y que va a proporcionarle justicia eficaz, desde luego, y de una tutela a sus derechos. Y es lo que todos queremos. Claro, exactamente. Al final del día es lo que pretendemos. Es lo que pretendemos. Y justamente este principio de buena administración, visto como un derecho fundamental del ciudadano, exige justamente de que el Estado reaccione o responda con una organización administrativa de todos los poderes, de cualquiera, en este caso el juicio. Ese es el tema que trata la controversia ahora. Y que en este caso esta organización sea tal que dé como resultado que el ciudadano pueda tener acceso a una justicia, en este caso pronta, expedita y desde luego imparcial. ¿Y en este punto qué dijo la Corte? En este punto justamente dice que esta forma, digamos, visto en su conjunto, estas disposiciones de la ley orgánica y que también una más de la ley orgánica del Congreso local, dan como resultado justamente un sistema que puede afectar la autonomía y la independencia del Poder Judicial local. Al subordinar, por ejemplo, que todos los miembros del Consejo de la Judicatura sean nombrados por el Legislativo, puede generar justamente este desequilibrio, que es lo que protege el principio de división de poderes. O sea, justamente por eso es importante esta resolución, incluso hasta por la forma en cómo analiza todos los artículos. Es decir, de forma aislada posiblemente no pudieran haber tenido problema, pero vistos en su conjunto como un sistema de organización, sí repercute justamente en afectar a la independencia y autonomía del Poder Judicial, de todos sus jueces. Y esto afecta el derecho del ciudadano a acceder a la justicia. Sin duda alguna. Sin duda alguna. David, sí. vámonos al tema 3. Lo que hace el desarrollo legislativo, que es consecuencia a su vez de la Constitución local, como ya lo vimos, es crear, digamos, dos cabezas en el Poder Judicial de la Ciudad de México. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura de la ciudad. Local de la ciudad, ¿verdad? ¿Cómo se valora esto en la sentencia? ¿Qué es lo que al respecto dice la Corte? ¿O cuál sería la reflexión ahí? Los dos órganos, otra vez, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, que, insisto, a diferencia del resto de las entidades federativas, la Ciudad de México es en el único caso en que la Constitución Federal, en el artículo 122, dice que se va a integrar el Poder Judicial en la Ciudad de México por un Tribunal Superior de Justicia, por un Consejo de la Judicatura y por los juzgados y tribunales. Aunque son muy importantes las funciones jurisdiccionales, por supuesto, del tribunal, administrativas del Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, en tanto órgano administrativo, es visto como un ente que está al servicio de la función judicial o jurisdiccional. Es lo principal, ¿no? Digamos, claro. El fondo, la razón de ser, pues. Sin decir que no sea importante, pues la función administrativa bueno, está al servicio del ente judicial. Porque eso a su vez sirve al ciudadano también. Sí, por supuesto, el ciudadano. Yo necesito una institución y la institución necesita un área directiva de decisión, de estudio y un área administrativa. Entonces el área administrativa se separa del área jurisdiccional o judicial. Entonces no hay que perder de vista, insisto, que el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo, es auxiliar del tribunal, del órgano jurisdiccional. Entonces en ese sentido, como comentaba el maestro Torres Tlahuizo, en tanto órgano auxiliar al servicio de, el Consejo de la Judicatura tiene una serie de funciones, actividades, tareas para facilitar y para hacer posible y para apoyar la función judicial. Entonces, ¿qué dice en esta sentencia en particular? Que es bien importante mencionarlo. Esta sentencia de la controversia constitucional 112-2018 que estamos viendo replica de alguna forma los argumentos y el sentido de la controversia 81-2017 que estuvo a cargo de la ponencia del ministro Lainez, que tiene mucha claridad y una argumentación impecable, y lo que hace esta otra sentencia es retomarlo porque aquella es sobre la Constitución y esta sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero los contenidos normativos de alguna forma
Algunos de los temas de la primera ¿no? se repiten ¿no? Solo que con respecto a estas dos leyes. Dice la Suprema Corte en la primera controversia y en esta segunda, como consecuencia o en efecto. Tiene que haber interrelación, no puede haber una separación entre las funciones, el hecho de que esté representado por una parte del tribunal en el Consejo y el hecho de que pueda permitirse que sea cabeza el presidente del tribunal, del Consejo de la Judicatura, favorece el entendimiento, la comunicación, los procesos, pues. Es decir, yo soy tu órgano administrativo. Si no conozco cuáles son tus necesidades con respecto a adscripciones, al régimen disciplinario, si tienes que poner alguna sanción disciplinaria a algún integrante, toda la parte del personal administrativo, esto es bien importante, todo el personal administrativo del Tribunal Superior de Justicia lo designa y el seguimiento a través de la carrera judicial, el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿cómo comprender que estén disociados el Tribunal y el Consejo si este sirve a este a través de la carrera judicial? Entonces, básicamente es eso. Porque estoy pensando en el modelo del Consejo de la Judicatura Federal. Sí. Ahí el presidente de la Corte es el presidente del Consejo. Ahora, algo bien importante, doctor, no quiere decir que con base o de acuerdo con la teoría constitucional, en abstracto, tenga que ser así. No, lo que significa es que con base en el diseño constitucional mexicano, la teoría constitucional mexicana, no podría funcionar de otra forma. Porque así está diseñado. Sí. ¿Sí? Lo que hablamos ahorita. Pero hay buenas razones para eso. Es decir, cuando la Constitución Federal diseña ese modelo de Consejo de la Judicatura Federal, pues hay una cierta lógica ahí, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso federal, no está disociado, no tenemos una Corte Constitucional solamente, pues. O sea, se ven también cuestiones de legalidad. Sí, claro. Y entonces, en ese sentido, no podría o no sería conveniente disociar, separar, aislarse de la función administrativa que está a su servicio. ¿Sí? Podría entenderse tal vez si tenemos un tribunal de legalidad, una Corte Constitucional que sea la instancia de cierre, un órgano chiquito, y tenemos aparte un órgano administrativo, tal vez la relación podría ser de otra forma. Pero en el diseño actual, insisto, creo que es bien importante, no dice que obedece a una necesidad histórica. Sí, sí. ¿Y por qué sucede esto en el caso de la Ciudad de México? Una, por supuesto, porque es una entidad, hay que decirlo, prácticamente es una entidad federativa, ese fue el propósito, acercarlo lo más que pudiera a una entidad federativa, pero además porque ha sido muy poco estudiada y desarrollada la teoría constitucional local. Sí. Entonces, tú has hablado mucho, por ejemplo, algo que es bien importante, los medios de control de constitucionalidad local. ¿Sí? Ahí nos falta mucho, ¿no? Yo creo que nos falta todo, ¿no? Todo, sí. Se ha evolucionado mucho con respecto a reconocer la existencia del llamado, de alguna, bien o mal llamado, pues, el amparo local, la duda que existe todavía, incluso a nivel de la Suprema Corte de Justicia, con respecto a cuál es el parámetro de regularidad constitucional, si son las constituciones locales solamente. Ahí hay un debate abierto bien interesante. Sí, entonces, y bueno, esos son elementos de esta reflexión a la que pretende abonar y en medio de la cual tiene lugar esta sentencia. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón, insisto, creo que es una razón de funcionalidad. Dice para efectos prácticos la Suprema Corte, no sería funcional que con el diseño actual de los poderes judiciales, en particular de la Ciudad de México, se disocie tanto y se limite tanto la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia y de los miembros del Pleno del Tribunal en el Consejo de la Judicatura. Y por tanto lo declara inválido. Así es. Declara inválido esta disposición. Esta limitación legislativa. Así es. Bueno. La limitación es del Consejo al Tribunal, es bien importante. No es la limitación de que el presidente del Tribunal presida el Consejo, es la limitación de que el presidente del Consejo presida el Tribunal. Correcto. ¿Con base en qué o a partir de qué? Lo que señalabas, que el presidente del Consejo dura 3 años, entonces seguramente alguien previó, dijo, si el Consejo va a durar 3 años y el presidente del Tribunal lo estamos limitando a 1 año, es factible que quien sea presidente del Consejo quiera ser presidente y pueda hacerlo del Tribunal. Me parece que esa es la lógica por la cual lo limitaron. Sí, pero en todo caso, esta duplicidad, porque incluso la sentencia se refiere, bueno, ¿y quién representará al Poder Judicial? ¿Quién tiene la representación? Es otro de los... También está en la sentencia, ¿no? Ahí está. Bueno, déjenme hacer una pausa, un corte muy, muy breve y regresamos enseguida porque, ya lo ven, esta controversia constitucional realmente nos genera un conjunto muy amplio de reflexiones de la mayor relevancia para entender división de poderes, independencia judicial, autonomía de los jueces, funcionamiento orgánico de la impartición de justicia, que es
un tema en el que millones de mexicanos hemos elevado la voz para expresar la necesidad de construir un verdadero Estado constitucional de derecho. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte, para seguir reflexionando sobre la controversia constitucional 112, diagonal 2018. Y le quiero preguntar a José Juan Torres. José Juan, nos habías pues, puesto a consideración de las personas que están viendo el programa una agenda de 4 puntos, que son materia de análisis por parte de la Corte en esta importante sentencia. El cuarto tenía que ver con una temática presupuestal. ¿Nos ayudas a entender ese cuarto punto, por favor? Claro que sí. Este es un tema muy importante, que es justamente en el orden normativo de la ley orgánica del Congreso y la ley orgánica del Poder Judicial. Básicamente lo que establecían era que el Consejo, este Consejo de la Judicatura iba a elaborar el proyecto de presupuesto del tribunal y lo iba a mandar de manera directa para su incorporación y que finalmente el Congreso aprobara o no aprobara este presupuesto, que es una decisión que ocurre incluso a nivel federal. ¿Cuál es justamente el tema aquí? El tribunal no hubiera tenido o no tendría, salvo ahorita justamente por la invalidez ya tiene la posibilidad, pero no tendría la posibilidad de decir algo con respecto a si este presupuesto es o no el adecuado para cumplir con sus funciones. ¿Por qué es importante el tema del presupuesto? Es bien importante. Como veremos, radica aquí hay una serie de criterios que hemos establecido de cuándo se estima que un juez puede ser imparcial. Y uno de los requisitos que ponemos o que se han establecido es el que sea justamente de que su salario sea irreductible, por poner un caso. Pero además tiene que ver algo también adicional con la irreductibilidad salarial, que no nada más se establece en el presupuesto, sino con que el tribunal tenga los recursos suficientes, se asegure que tenga los recursos suficientes para que pueda operar. ¿Recursos te refieres a recursos financieros? Recursos financieros. ¿Recursos humanos? De los dos, justamente. Impacta uno con otro. La carencia de recursos financieros impacta desde luego en que no pueda tener todo el personal que requiere para ejercer la función de impartición de justicia que está llamado a hacer. Entonces, justamente la idea de que este presupuesto sea aprobado o sea elaborado justamente solo por el Consejo de la Judicatura, sin ninguna intervención u opinión por parte del tribunal, esto pudiera ocasionar una serie de dificultades en este aspecto presupuestario. No es un tema menor, digamos. Bueno. Justamente el tema de que el tribunal funcione de forma adecuada implica justamente de que tenga justamente programados los recursos para suplir todo aquello que requiere, tan básico como tener hojas, por poner un caso. Sí. Tener una impresora, que es fundamental. Pero es que sin eso, ¿cómo se imparte justicia? ¿Cómo se imparte justicia? Justamente todo el personal administrativo es el que le da justamente funcionalidad también al Poder Judicial, de cualquier entidad, incluso a nivel federal. Son justamente los que le permiten a un juez, a un magistrado, cumplir con su labor. No me imaginaría un tribunal sin ese importante personal administrativo que justamente su labor es tan importante que hacen que toda la operación funcione con normalidad. La idea justamente de evitar que el tribunal pudiera tener una opinión al respecto, pudiera justamente dejar con esta, digamos, organización que se había propuesto originalmente por el Congreso Constituyente y obviamente ahora por el Congreso de la Ciudad de México en su desarrollo secundario, haría incluso que en este caso el Consejo de la Judicatura, que no fue nombrado más que solo por un Consejo Judicial Ciudadano, determinar una cuestión tan importante como es el presupuesto. Básico justamente para que un poder pueda justamente ejercer, en este caso el Poder Judicial, puede ejercer su función. La idea de que una persona pueda acudir a un tribunal y tenga acceso a una tutela judicial efectiva, que un juez le puede impartir justicia, estriba justamente de que tenga el Estado una organización tal de este poder que le permita tener a ese ciudadano un juez independiente que le resuelva. Eso es justamente creo que lo más importante de este tema. Sin duda. Oye, David, fíjate, José Juan, nos está poniendo una serie de temas de enorme importancia, porque uno podría de repente pensar, escuchando este programa o leyendo la sentencia, oye, pues esto se trata de una disputa menor entre pues algún tema político por ahí, alguna cuestión que haya surgido, pero en realidad, ¿de qué nos está hablando la Corte en esta sentencia? De la estructura misma, de los pilares que hacen que funcione la justicia en un país y en conjunto pues del Estado de Derecho, ¿no te parece? La justicia sí, por supuesto, pero el Estado en general. El Estado en general. Aquí de lo que se trata es, y esa es la función de la Suprema Corte, ¿cómo garantizo
a las personas, a la sociedad, que ningún poder, ningún presidente, ningún gobernador, ningún congreso, ningún grupo de diputados, ningunos magistrados, ningún servidor público se va a imponer sobre otro o le va a decir a otro qué hacer, que es un elemento básico. De... Bueno, desde Montesquieu, ¿no? Estamos hablando de los principios del Estado Constitucional de Derecho. No es cosa menor y porque finalmente a quien le afecta o le beneficia es a la población. Sí. O sea, que tengas un poder judicial que sea autónomo, que sea independiente, que sea imparcial, que sea objetivo, es la posibilidad para quien tiene un problema, para quien tiene que activar la tutela judicial, el acceso a la justicia, quien quiera hacer uso de este derecho humano, pueda tener o tenga la certeza de que va a ser resuelto su caso con objetividad. Entonces, sí, lo que se pretendía, insisto, creo que eso es bien importante, no para nada demeritar ni descalificar el intento de ciudadanizar este tipo de procesos. O sea, el tema no es, no hay duda con respecto a que debe haber un control social efectivo, constante, permanente, que las organizaciones de la sociedad civil, académicos, instituciones, activistas, pueden y deben participar. Pero el tema es que cada mecanismo nuevo que se diseñe tiene que incrustarse de manera armónica, de tal suerte que no se cargue en la práctica más las funciones o las atribuciones de un poder, lo que significa de un gobernante, lo que significa de un servidor público sobre otro. No, porque aquí la reflexión que ya hacían ustedes en los bloques anteriores es muy importante. Es decir, uno dice, oye, es que estamos ciudadanizando. Sí, pero los integrantes de ese Consejo Judicial Ciudadano eran nombrados por un órgano político. Órgano político que tiene una integración partidista. Vaya, innegablemente, ¿no? Y que tiene legitimación, sí, pero la legitimación para ciertas funciones y ciertos alcances con base en la Constitución, en este caso de la Ciudad de México. Entonces, creo que eso es bien importante. Ahora, el reto, insisto, me parece que es otra vez voltear a ver el reto de los poderes judiciales locales. Sí. Creo que hemos logrado una evolución muy importante a nivel federal con respecto al Poder Judicial de la Federación, sobre todo a partir de la reforma de 1994, sí, ni se diga a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero creo que los tribunales superiores de justicia en las entidades federativas... Ahí estamos un poquito más débiles, ¿no? Y esto es bueno porque, bueno, este es un ejercicio muy interesante, muy vanguardista, muy visionario, lo que se intentó hacer, lo que se hizo en la Ciudad de México, me parece que es muy valioso. Pero ahora este tipo de iniciativas hay que impulsarlas en el resto de los estados. Que por cierto, José Juan, es un tema sobre el cual la Corte ya había tenido oportunidad de pronunciarse. Es decir, yo me recuerdo algunos casos que llegaron hace años sobre, me acuerdo una controversia constitucional en relación a Baja California, otra de Jalisco, si mal no recuerdo una de Guanajuato, de Chihuahua, o sea, Baja California, ¿te acuerdas, no? Sí, recuerdo. Justamente. Yo creo que, digamos, la línea de la Corte es consistente en una configuración, en esto que decía David, que es tan importante, en una teoría constitucional del Poder Judicial, de la función judicial. ¿Se insertaría en tu criterio, José Juan? ¿Se insertaría en esa línea, en esa progenie histórica, digamos, del razonamiento jurídico de la Corte, esta controversia? Sí, me parece que sí, que efectivamente hay una línea de pensamiento bastante coherente por parte de la Corte sobre la forma en cómo, en este caso, hablando del Consejo de la Judicatura, los asuntos que referías eran justamente de eso, analizaba cuáles son los principios que deben establecerse para quien adopte un Consejo de Judicatura, seguir sobre los mismos, para garantizarse justamente esa autonomía e independencia. Y esto es bien importante, esta línea que da la Corte hace que justamente las entidades federativas, en esta libre configuración legislativa que tienen para establecer la organización de sus poderes judiciales locales, se ajusten justamente a una serie de parámetros que, como esta resolución, nos da de manera muy clara. Justamente uno de los argumentos de defensa, incluso por parte de la Asamblea Legislativa, en este caso, y del Poder Ejecutivo local, era justamente, es decir, no vulneramos nada porque la Constitución federal y local, sobre todo la federal, da libre configuración legislativa. Ese es un argumento, ¿verdad? Ellos dicen, no, espérame, yo tengo libertad para configurar aquí, casi para pintar el tablero, ¿verdad? Y yo veo dónde pongo tal color y tal otro color y qué equilibrio genero y qué división de poderes
dibujo aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Ese es el argumento. Ese era el argumento, sin embargo, hoy estamos viendo que esta libre configuración legislativa tampoco es una cuestión que se puede ejercer de manera caprichosa o arbitraria. Es decir, la Constitución Federal y las constituciones locales, desde luego, tienen por objetivo cumplir una serie de fines y principios que dan sentido al Estado mismo. Uno de esos fines es asegurarle a los gobernados, asegurarle a las personas, mejor dicho, que van a tener acceso a una justicia objetiva e imparcial. Ese es, digamos, el objetivo. Entonces, en esta libre configuración legislativa, los estados tendrían que ser una estructura organizacional del Poder Judicial que sirviera o fuera eficaz justamente para cumplir con ese fin. Si no lo logran, entonces estamos incumpliendo o estarían los estados incumpliendo con este principio, insistiría de nuevo, de buena administración, que es no puedes adoptar ya cualquier modelo organizacional. Tienes que adoptar un modelo de estructura de tus poderes de forma que puedan cumplir los fines y principios que dan sentido al Estado mismo. Y consistentemente se refieren a los derechos fundamentales que tenemos todas las personas. Que esa es la base última de legitimación y la más importante, creo, del sentido del Estado, ¿no? Claro, o sea, si el Estado no es capaz de o no tiene justamente una orientación al cumplimiento de los derechos fundamentales, entonces es un Estado que literalmente solamente podría tener como Estado de su nombre, básicamente. El objetivo de un Estado es asegurar permanentemente que se hagan eficaces los derechos humanos. Y una forma de hacerlo, en el caso concreto del Poder Judicial, es asegura que la interrelación que se dé de todos sus componentes, fundamentalmente que descansen dos, la administrativa y la jurisdiccional, se interrelacionan de forma tal que le dé al ciudadano como resultado poder acudir a un juez cuando lo necesite. Esa es básicamente la idea. Oye, David, pero fíjate qué importante esto, ¿no? A ver, José Juan nos está hablando del sentido mismo del Estado. Entonces, ¿para qué queremos Estado? Y la Corte con estos lineamientos, porque también hay una reflexión, tú lo mencionabas, pero en la sentencia hay una reflexión, creo yo, una visión moderna y muy precisa de qué significa la división de poderes. Justamente la división de poderes en la reflexión de José Juan nos dice la justificación del Estado es dar una buena administración, servir a los derechos fundamentales, garantizarle a los ciudadanos una calidad de vida, etcétera, etcétera. Es una reflexión de enorme profundidad, ¿no te parece? Sí, y bueno, creo que no hay que perder de vista también algo bien importante. La legitimación del Poder Judicial proviene de sus sentencias. Sí. Y la calidad de una sentencia se debe mucho, por supuesto, a las personas que tienen en sus manos la importante tarea o función de administrar justicia. En ese sentido, porque otra vez es importante a lo que se refiere, los temas a los que se refiere esta controversia de integración de un poder, integración de un órgano, selección o designación de las personas que conforman ese órgano, porque finalmente de eso depende que el ciudadano, que la persona, que el justiciable tenga la garantía de que eventualmente si accede, si activa el derecho de acceso humano a la justicia, va a recibir una sentencia justa, en estricto apego a derecho. Y aquí viene la reflexión que nos compartía José Juan, pero no cualquier configuración normativa, sino un tipo de configuración orgánica, estructural, etcétera, que no solamente respete la división de poderes, sino que sea eficaz en esos objetivos que tú... Bueno, y no solo eso, que sea armónica, insisto, hay un sistema internacional o universal, hay un sistema regional, hay un sistema nacional, hoy hay 32 sistemas estatales y hay una serie de instituciones, de instrumentos normativos, de procesos y procedimientos que se tienen que respetar. Algo muy importante, por ejemplo, una de las aportaciones más valiosas, me parece, recientemente de la doctrina o de la teoría jurídica de los derechos humanos, es que hoy en día, para que una democracia sea considerada como tal, no basta con que se tomen las decisiones con base en la regla de la mayoría, sino que es además necesario que se respeten los derechos humanos, entre ellos de todos, mayorías y minorías. Sí, por supuesto, que no se imponga. Está el caso, otra vez, Hellman versus Uruguay, en donde la Corte Interamericana ha dicho los derechos humanos constituyen límites infranqueables a las decisiones de la mayoría. Eso quiere decir, por ejemplo, que una decisión incluso que es tomada soberanamente, legítimamente por un órgano político, como es un Congreso, que es un órgano colegiado que emana del pueblo, por más legitimación democrática, popular o proceso, o electoral, ¿no? Electoral, ese es el punto electoral que llega a tener, si no se cumplen con los principios y las reglas establecidas en el derecho
internacional y nacional de los derechos humanos, no se puede garantizar que exista una democracia como tal. Entonces el punto es los municipios, porque también hay que olvidarnos el orden municipal, que es bien importante. ¿Cómo no? Los municipios, las entidades federativas y la federación pueden, por supuesto, en ejercicio de sus atribuciones y sus competencias, emprender acciones, modificar el marco jurídico de las entidades federativas. Sí, pero como atinadamente dijo el maestro Torres Trabuizo, la libertad configurativa tiene sus límites. El primero de los límites es por supuesto, los derechos humanos, pero además es el diseño de las instituciones y los procedimientos, cómo va, por una parte, a facilitar la plena efectividad del respeto de los derechos humanos a través de los medios de reclamación, por ejemplo, y de las garantías en el ámbito judicial, y por la otra, cómo va a abstenerse la autoridad y cómo se va a poner límites a la actuación de los mismos particulares para que no se transgredan derechos humanos. Es decir, tan importante el reconocimiento de la parte dogmática, los derechos humanos de fuente convencional, constitucional, los derechos humanos de fuente indeterminada, como son aquellos que en determinado momento se pueden concretar con base en la dignidad humana, ¿sí? Como tan importante es el diseño de las instituciones, la parte no solo dogmática, sino la parte orgánica. La encargada de dar garantías efectivas a esos derechos también, ¿no? Las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos son, sí, respetar, sí, reconocer, pero también contar con medidas apropiadas y también disponer de recursos efectivos. De poco le sirve al ciudadano que esté reconocido un derecho humano si no hay la promesa del cumplimiento, es decir, la forma en que se va a concretar ese derecho, que no es otra más que a través del diseño y la integración y el funcionamiento, como lo estamos viendo en este caso en particular, de instituciones. Es decir, pues que si no sería pura retórica, ¿no? Claro, Entonces, ciudadano. ¿para qué queremos constitución? Oye, tengo el derecho humano de acceso a la salud. Pero no lo puedes hacer efectivo. Pero si no hubiera hospitales. No, pues imagínate. Entonces lo que necesitamos son instituciones y las instituciones tienen que diseñarse e integrarse de forma armónica en este contexto constitucional del que estamos hablando. Esa es la reflexión de la sentencia. David Bone de la Garza, José Juan Torres, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para una nueva reflexión sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.